Una vez aclaradas las relaciones entre los diagramas, procederemos a seguir viendo otros métodos para obtenerlos. El que sigue es el método de las ecuaciones. Este lo que busca es generalizar el método anterior, el de las secciones, porque ahora vamos a obtener unas ecuaciones que, dependiendo del valor que tome x, será el punto en el cual estaremos obteniendo el valor de las fuerzas internas. Para esto se van a definir intervalos en los cuales las ecuaciones que obtengamos van a ser únicamente válidas en ese rango. Ahora bien, ¿cómo vamos a tener que escoger o cuál va a ser el criterio para seleccionar un intervalo? Pues esto será con las siguientes reglas: hasta antes o inmediatamente después de lo siguiente: de la aplicación de una fuerza o momento concentrado, de que termine o inicie una carga distribuida y de la conexión de una barra con otra en vista de los efectos transmitidos por la segunda barra. Esta última va más enfocada a lo que son marcos, y en este curso no nos enfocaremos en eso. Lo que veremos más a fondo es pues el análisis de vigas. Procederemos a realizar el mismo ejercicio, nada más que ahora por el método de las ecuaciones. Lo primero, y es lo que siempre se hace, es calcular las reacciones. Después vamos a proceder a determinar los intervalos de validez, o dicho de otra manera, los tramos en los cuales vamos a dividir a nuestro elemento. Todo esto se tendrá que hacer de acuerdo y con base en las reglas dichas anteriormente. Vemos que es inmediatamente acá no tenemos barra, entonces aquí no es posible. Entonces inmediatamente después de fuerzas concentradas o momentos concentrados. Entonces nuestro primer tramo empezará aquí. Viene, nos encontramos con una articulación. Ya vimos anteriormente que la articulación no va a afectar de ninguna manera en nuestro diagrama de fuerza normal y nuestro diagrama de cortante. ¿Cuál es la única característica que sí tiene? Que en nuestro diagrama de momento flexionante, el momento, al momento de llegar a este punto, tiene que valer 0. Por lo tanto, aquí no vemos que sea aplicable algo, más bien vemos que sigue nuestra carga distribuida, entonces nuestro tramo sigue hasta acá. Aquí vemos que se juntan dos condiciones. La primera es que acaba, entonces inmediatamente antes de que acabe esta, pues tendría que terminar este tramo. Y también inmediatamente antes de la aparición de una fuerza puntual, que en este caso es la reacción del apoyo, tiene que acabar este tramo. Por lo tanto, ese tramo sí o sí es esto. Después, inmediatamente después de la carga o inmediatamente después de esta fuerza concentrada, empieza el siguiente tramo. Entonces, bien aquí no vemos que aplique alguna regla durante todo este trayecto hasta este punto donde se vuelve a aplicar una fuerza concentrada. Entonces el tramo 2 terminaría aquí. Ya después de esta fuerza no volvemos a tener viga, por lo tanto estos serían todos los elementos. En este método lo que ahora buscaremos es dejar todo en función de x, donde recordemos que x representa la longitud, en este caso de la viga. Haremos algo análogo a lo que hicimos en el método de las secciones, solo que ahora posicionaremos nuestro sistema de fuerzas equilibrantes al final de cada tramo. Recordemos que nuestro primer tramo iba desde el apoyo hasta antes de que apareciera la fuerza concentrada de nuestro apoyo. Como mencionamos, esta es una generalización, por lo tanto vamos a estar trabajando con una longitud x que es arbitraria. Es decir, si yo quiero conocer el valor de estas fuerzas en este punto, tengo que ver cuál es el valor de x que me lleve a este punto. Por ejemplo, imaginemos que estos son 10 centímetros, por lo tanto x igual a 0.1 metros, obviamente. Si queremos que llegue a este punto, entonces tenemos que ver qué valor tiene que tomar x. En este caso, x va a representar cualquier punto a lo largo de este tramo. Imaginemos que nos posicionamos en este, que está a una distancia x. Sabemos que la fuerza distribuida va a tener una resultante. ¿Cuál es esta resultante? Pues se calcula como la longitud en la que está actuando por el valor de la carga distribuida. En este caso sabemos que es 3, y cuál es el valor hasta el cual estamos llegando, pues es justamente x. Por lo tanto, la fuerza será 3x. También sabemos que la resultante de una fuerza rectangular o una fuerza distribuida recae a la mitad. Por lo tanto, respecto a este punto, ¿a qué distancia va a estar esta? Pues justamente a x sobre 2, que sería esto. Una vez ya teniendo este diagrama de cuerpo libre, lo que procederemos es nuevamente a propiciar el equilibrio mediante las ecuaciones del equilibrio. Siguiendo las mismas convenciones que previamente se habían mencionado, volvemos a calcular cuánto tiene que valer n, en este caso nuevamente menos 5.2 toneladas fuerza. La fuerza cortante, aquí vemos que ya se va involucrado x. ¿Por qué?
Porque esta fuerza va hacia arriba, esta fuerza sí es un número dado, pero esta es una magnitud que varía respecto del valor que tome x. Esta va menos 3x hacia abajo, menos v, por lo tanto despejando v, ya vemos que tenemos una ecuación que depende de la longitud. Por último nos vamos a la ecuación de momento flexionante. Realizando la ecuación vemos que empezamos con un momento negativo, porque recordemos que dada la otra convención, este es negativo. Después, posicionándonos en este punto donde está llegando nuestra x, vemos que el momento que propicia esta fuerza, ¿cuánto es? Es justamente la fuerza por la distancia, entonces sería 15 por x, es más porque respecto a este punto, este es positivo. Después, lo que vamos a tener es justamente 3x, que es la fuerza concentrada de esta carga distribuida, y su brazo de palanca, ¿cuánto es? Pues x sobre 2, por lo tanto será un momento negativo respecto a este punto, de 3x por x sobre 2. Finalmente tenemos nuestro momento de equilibrante m. Despejando m, lo que vamos a obtener es la siguiente ecuación. Obviamente todo esto tenemos que simplificarlo al máximo. Todas estas ecuaciones obtenidas en este punto serán válidas para este tramo. ¿Cuál es este tramo? Desde x igual a 0 hasta x igual a 7, porque recordemos que esto es 5 y esto es igual a 2. Procedemos a realizar las ecuaciones para el siguiente tramo, que es desde x igual a 7 hasta x igual a 8.5. Independientemente de que nos vamos a enfocar en este tramo, nuestra x siempre va a comenzar desde el mero inicio de nuestro elemento. Y justamente, como ya nos encontramos en este tramo exclusivo, todo lo que está anterior, pues ya podemos trabajarlo como si fuera algo constante, es decir, esto ya no va a estar dependiendo de x. Claro, es el ejemplo pues de la carga distribuida. Aquí ya tenemos una dimensión dada que son los 7 metros. Entonces podemos encontrar el valor de la carga concentrada multiplicando 7 metros por 3. ¿Qué es lo que sí va a estar dependiendo de x? Pues justamente el brazo de palanca que tendrá esta fuerza. El valor de x será cualquiera en este. Por ejemplo, imaginemos que yo quiero poner mi x aquí, que es hasta donde llega. ¿Cuál es el brazo de palanca que va a tener esta fuerza? Pues justamente será 7 metros, que es lo que mide toda la carga distribuida. Si sabemos que eso recae a la mitad, entonces esto recae a 3.5 metros. Y el brazo de palanca es justamente nuestra x, que llega hasta acá, menos 3.5, que sería justamente esta distancia. Lo mismo pasaría para esta fuerza concentrada que aparece en el apoyo. Estamos analizando desde x igual a 7 hasta 8.5. Si yo me posiciono aquí, entonces ¿cuál es la distancia? El brazo de palanca que va a tener esta, pues será x menos esta distancia 7 y por lo tanto esto será x menos 7. Les pido por favor se tomen un momento para analizar cómo es que estamos considerando nuestra x, por qué es que nos estamos enfocando en esta parte, porque ahora vamos a encontrar las ecuaciones válidas para este tramo y cómo es que se obtuvieron estas distancias. Una vez que ya tenemos las fuerzas concentradas y todas las distancias dadas, pues procedemos con el equilibrio. Nuevamente, nuestra fuerza equilibrante n tiene que valer esto. Nuestra fuerza cortante ahora vemos que ya no depende de x, ahora ya resulta un valor dado, que es 3. Y nuestro momento flexionante sigue dependiendo de x. El proceso es lo mismo, este va a ser negativo respecto a nuestro punto de análisis. Tenemos que esta fuerza va a estar proporcionando un momento de la fuerza por x. Después tenemos que esta fuerza va a estar haciendo un momento negativo y su brazo de palanca es x menos 3.5, por eso es fuerza por distancia. Luego esta va a estar proporcionando un momento positivo y será la fuerza por la distancia. Y finalmente nuestra fuerza equilibrante de momento m. Despejándola llegamos a esto. Ahora bien, si nosotros comenzamos a graficar, obtendremos lo siguiente. Esto se obtuvo a través de una aplicación, ya que pues estos diagramas que se obtienen son continuos, es decir, se calcula para cada punto y se va trazando. Si lo hubiéramos hecho de manera manual, quizás no hubiera quedado de la manera pues más precisa. Si nos damos cuenta, son exactamente los diagramas que obtuvimos en el método pasado, nada más que varían por algunos decimales. Esto por lo mismo es debido al truncamiento que tuvimos en las dimensiones utilizadas la vez pasada. Pero también vemos algo que cambia, que en este caso es que nuestro diagrama de fuerza cortante, que es este, nosotros lo tuvimos esta parte hacia arriba, es como si fuera el espejo respecto al eje X. Esto es simplemente debido a la convención. Esto está siguiendo la convención americana donde consideran positivo el sentido de la gravedad. Por eso es que esto se va hacia abajo. Para nosotros es positivo hacia arriba, pero para ellos es positivo hacia abajo. No obstante, podemos ver que es correcto, ya que si aplicamos el espejo,
Obtenemos lo mismo, nada más que volteado. Lo análogo ocurre con nuestro diagrama de momento flexionante. Si aplicamos el espejo respecto al eje X, obtendremos lo mismo que obtuvimos en el método pasado. Estas líneas verticales que puse en color rojo están marcando cuál es el intervalo de validez que seleccionamos. Todo esto, todo lo que vemos de este lado, del lado izquierdo a estas líneas, es el resultado de aplicar estas ecuaciones. Las primeras que obtuvimos. Recordemos que el rango de validez para estas ecuaciones es desde x igual a 0 hasta x igual a 7 metros. Si nosotros evaluamos para el rango de 7 metros a 8.5 metros en estas ecuaciones, nos va a dar un valor. ¿Por qué? Porque estas ecuaciones sí tienen dominio en ese rango. Pero ¿cuál va a ser el gran problema? Que estas ecuaciones no describen el comportamiento que no sea en esta zona. Lo mismo pasa con las segundas ecuaciones que encontramos. Estas ecuaciones son válidas para el intervalo de 7 a 8.5. ¿Podemos evaluar para valores menores? Sí, pero ¿qué es lo que va a pasar? Que no nos van a dar el comportamiento que está presentando el elemento. En conclusión, debemos aplicar las ecuaciones para cada intervalo determinado y en su conjunto ya nos darán el comportamiento de toda la barra en este caso. Por último, mencionaremos los comentarios finales del método. Unas cosas ventajosas es que podemos conocer las demandas en cualquier punto a lo largo del elemento, puesto que es la generalización del método de las secciones. Otra cosa importante es pues que ya estamos involucrando un método analítico. Mientras que una desventaja, a comparación del método que veremos a continuación, es que quizás este involucre un poco más de tiempo en su resolución.